Estamos muy contentos de tener aquí a nuestra queridísima María Rivera con un grandísimo y muy poderoso currículum. Yo solamente diré poeta y ensayista, presidente del PEN México, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Así es que María, pues... Y aguerrida tuitera. Eso, sí. Si te gusta que te digan aguerrida tuitera, todo esto no estaremos llegando a algún punto inconveniente. No, me parece muy bien. No tengo problemas con los adjetivos. Así es que, gracias. Le propusimos un tema, diríamos, de muchos filos, María, los servidores públicos de la Secretaría de Cultura. Lo que queremos fundamentalmente abordar contigo de aquí al cierre de esta transmisión es mirar un poco quiénes son los que llevan la institución. Ya aquí Eduardo Nibón hablaba con Silvia sobre este paso de Fraustro como directora general de Culturas Populares, en fin, a esta dependencia. Danos una primera vista sobre un tema complejo que es el de las personas, sus cualidades, sus capacidades, y sobre las que el presidente también ha marcado. A lo mejor también plantear cuál es un poco el denominador común, ¿no? De estos funcionarios. A lo mejor la inexperiencia, las ganas, no sé, la soberbia en algunos casos, ¿no? Bueno, primero quiero agradecerles la invitación a esta aguerrida tuitera. No cualquiera. Bueno, mira, yo lo que creo es que los nuevos funcionarios en realidad no son nuevos, digamos. Una buena parte de ellos, como lo habían señalado hace poquito, digamos, empezando por la Secretaría de Cultura, ¿no? Me parece que son funcionarios priistas, digamos, hay una parte del cuerpo de funcionarios importantes como la subsecretaria Marina Núñez, hoy la actual presidenta del FONCA, la misma Frausto, Adriana Concevic, exactamente, digamos, son funcionarios que se formaron en este proyecto neoliberal, entre comillas, digamos, que tanto critica López Obrador y que además decretó como extinto. Entonces, digamos, y además comparten las formas, digamos, no solo es que provengan de este sistema, se formaron en este sistema y operan exactamente de la misma manera. Es decir, pueden cambiar los temas, pueden cambiar, ponerse en lugar del suéter, ahora se ponen un huipil, ¿no? Pero en realidad, digamos, lo que han modificado son las formas más superficiales. Pero la forma de operar, la operación misma, es exactamente la misma. Yo no creo que haya ninguna modificación en la Secretaría de Cultura en ese sentido, digamos. Por un lado están estos funcionarios. Y por otro lado se incorporaron funcionarios por los peores motivos. Y creo que uno de los peores motivos es que eran sus amigos. Es decir, creo que eran amigos de la secretaria, digamos, que los invitó. De otra manera no se explica que alguien como Mario Velatina haya podido llegar al FONCA, digamos. Pero tampoco se explica que alguien como Natalia Toledo esté como subsecretaria. Y no se explica, digamos, hay una cantidad de casos de funcionarios que están ahí, digamos, para cumplir una función, digamos, específicamente con los funcionarios como Natalia Toledo, digamos, que tienen la función demagógica, digamos. Es más un tipo de mensaje simbólico, digamos, que un funcionario capaz de operar, ¿no? Y es muy fácil demostrarlo, no tenía ningún tipo de trayectoria. O sea, digamos, Mario Velatín es un espléndido escritor, además es un escritor elitista, fundamentalmente pertenece, digamos, a la élite literaria, a la hiperélite literaria de este país, que fue sistemáticamente apoyado por este sistema. Entonces, ¿cómo llega al FONCA? Pues llega porque la secretaria le habla y le dice: oye, Mario, tú eres mi supercuate, ¿qué onda? ¿Vienes a trabajar? Porque además se sabe que le ofreció el FONCA antes también a Horacio Franco. Bueno, sí, es cierto, lo dijo Horacio. Entonces decían, bueno, pues a ver, ¿quiénes son mis amiguitos? Pues a mis amiguitos, es el peor gesto priista. Eso es lo que ese es el peor gesto priista, digamos. Es un gesto priista anterior, digamos, a la profesionalización de la cultura. Digamos, es un gesto político execrable, me parece. Entonces, parte de los desastres que han estado pasando es porque los funcionarios públicos no son funcionarios públicos. No traen la experiencia, el empaque. Nada. Digamos, el subsecretario que renunció. Edgar San Juan. Exacto, Lord Condesa, ¿no? Lord Condesa. El problema con Lord Condesa era justamente ese, que su argumento para estar ahí es que él era creador y que había estado haciendo cine, y entonces él
digamos. Y quería cambiar la política cultural, eso dijo. Exacto, también, ¿no? Pero hay un problema profundo, digamos, hay un problema porque lo que estaban sustituyendo por capacidad laboral, profesional, es una cosa que tiene que ver con la autoridad moral, simbólica. Entonces, no importa que el funcionario no esté preparado, importa que pertenezca a una comunidad. En ese sentido, es demagógico. Natalia Toledo, por ejemplo, también formaba parte de la estructura burocrática de la Secretaría de Cultura con Peña. Ahí se organizó el primer Consejo de Cultura y se incorporaron todos estos artistas y se incorporó a ella, digamos, como un medio meramente demagógico. Ahora, es muy simpático porque pues su padre, ¿no?, que parte del problema de la 4T es que tiene esta visión muy vieja, muy priista y muy vieja, de que los artistas gozan de un prestigio que los legitima, que los legitima como voces públicas, como funcionarios. Digamos, este viejo debate entre si tienes mejor al técnico, al buen gestor cultural, que al gran artista de relumbrón. Exacto. El problema es que el gran artista puede ser un fatal servidor público. Una de las fallas más graves de estos funcionarios, que provienen del ámbito artístico, es que tiene una visión completamente patrimonialista. Entonces, ellos llegan a la secretaría y dicen, bueno, ahora voy a organizar una lectura de poesía. ¿Y a quién invito? Pues a mí. Porque yo, claro, sí, las lenguas indígenas... ¿Sucedió? Es que ha sucedido 4 veces. Sí. Llega y lo primero que hace, las primeras actividades de la Secretaría de Cultura, hace una lectura de lenguas indígenas. ¿Y quién está invitada? Pues claro, la subsecretaria. Entonces, bueno, a mí les puede dar mucha risa, pero estos son los recursos públicos utilizados para promover funcionarios. Retrospectiva. Te voy a decir por qué retrospectiva. Porque tú nos invitas a algo que es muy importante y que el maestro Nibón, que sigue aquí acompañándonos en este estudio, el Salón Vitrales de la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos remite a algo central, que es justamente... ¿cuáles de estos funcionarios vienen desde los inicios del CONACULTA? Digamos, si hay un corte, como decía Eduardo, de la Subsecretaría de Cultura, yo estaba ahí en ese momento, cuando se crea el CONACULTA, y entre Flores Olea, luego el largo periodo de Rafael Tovar, Sari Bermúdez, ustedes recordarán que cuando Sari Bermúdez tomó posesión, gran parte de su equipo de trabajo era el mismo de Rafael Tovar, ¿no? Y luego Sergio Vela llega después, que no tiene un buen desempeño, lamentablemente, porque me parece un tipo muy inteligente. ¿Qué podrías decirle a quienes nos siguen en esta transmisión, María Rivera, sobre esta secuencia, diríamos, intergeneracional de funcionarios? Mucha gente que recuerda a Rafael Tovar o que piensa alrededor de lo que fue su figura, dice, no, es que Fraustro le dejaron pues un lugar muy amplio y muy diferente de llenar, en fin. ¿Qué podrías tejer sobre esta perspectiva, digamos, de las sucesiones generacionales, los funcionarios que fueron y que ya se... Mira, yo creo que había muchas cosas que hacer después de Tovar y Teresa. En efecto, digamos, había que cambiar el sustrato profundamente clasista y discriminador de la Secretaría de Cultura en ciertas áreas. Me parece que, lejos de hacerlo, no se ha hecho. Toda esta retórica, estuve oyendo esta espléndida reunión de mesas, y me llama mucho la atención, digamos, que haya esta idea de que en realidad se está, creo que fue Tomás Egea quien lo dijo, que se estaba desplazando a antiguos grupos, en realidad privilegiados. No es cierto. O sea, además se puede comprobar. El FONCA, por ejemplo, sigue exactamente igual, beneficiando exactamente a los mismos. Quizá amplíe un poco, digamos, su base con algunos programas, pero en realidad lo que ha hecho, ciertamente, digamos que ha continuado, estos funcionarios, han continuado la política neoliberal, y en realidad la han hecho todavía peor. ¿Por qué? Porque están quitándole recursos al área cultural. El programa de cultura comunitaria, en realidad, digamos, buena parte es una fantasía. ¿Por qué?
Porque los estados tienen infraestructura cultural. Digamos, todo este discurso que llega a la Secretaría de Cultura como en sus caballos así de a colonizar territorios donde no había cultura, no es verdad. O sea, de veras hay que estudiarlo, municipio por municipio. Claro. Porque los estados tienen infraestructura cultural. Porque los estados tenían programas de infraestructura cultural y se les retiraron recursos. Entonces, digamos, hay exactamente lo mismo que está pasando en el gobierno federal, digamos, una estructura paralela. Le quitan por un lado recursos a los estados y por otro lado entra la Secretaría de Cultura, que en efecto no tiene, digamos, ninguna estructura para ello, y se gasta el presupuesto en pagar estos gestores. Porque resulta, digamos, no estoy experta, me gustaría tener más información del tema, pero no pagan ni siquiera a los artistas, creadores, comunitarios, sino al gestor que los encuentra. Entonces, a los agentes, claro, a los agentes, entonces dicen, ustedes, nosotros no les pagamos, pero les ponemos una tarima para que hagan un domingo, hagamos todos una fiesta cultural. Pero entonces tú qué ves ahí, como un discurso medio de hipocresía. A mí me parece un discurso completamente demagógico y propagandístico. Es decir, si en realidad estuvieran beneficiando a los actores culturales comunitarios, digamos, lo primero que tendría que hacer es dignificar su trabajo. Y la Secretaría de Cultura, contratarlos, darles exactamente el mismo trato que le da a los artistas profesionales del FONCA. Ahora, en esa perspectiva, bueno, vale la pena recordarle a nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión que concluiremos en unos minutos más aquí desde la Casa Rafael Galván, que uno de los temas que afecta justamente el desarrollo de funcionarios o de personal que trabaja en las instituciones culturales y en todo el gobierno federal es lo que se conoce como el servicio profesional de carrera. Una de las cosas más sensibles que puede tener un servidor público es justamente que si está haciendo bien su trabajo, tenga que ser relevado, porque en esta cultura priista pues hay que sustituirlos, porque tienes que nombrar a tus amigos. Entonces me refiero a varios funcionarios que del equipo de García Cepeda, como de Rafael Tovar, estaban en sus puestos. Antonio Crestani, pensamos en uno de ellos, Ricardo Calderón, otro más, sí, que tuvieron que dejar, Armando Chacha en Culturas Populares, que digamos, tuvieron que negociar sus renuncias porque tenían plazas del servicio profesional de carrera, ¿sí? Y estas eran meritorias. Entonces, ¿qué piensas tú sobre las posibilidades de que estos equipos de trabajo realmente puedan encontrar asidero en un sistema de formación del servicio público, o simplemente pues seguiremos viendo toda esta combinación entre gente que puede ser pues muy valiosa y muy sensible para su trabajo, pero otros que no lo son tanto? O sea, ¿cómo verías esta posibilidad de, diría que, profesionalización del servicio público cultural? Yo creo que sería lo deseable. O sea, yo creo que eso sería lo deseable, digamos, que los servidores públicos tuvieran formación para ello y pudieran especializarse y lograr una carrera y no estar sujetos al vaivén, digamos, a los vaivenes políticos, por lo menos la base, ¿no? Ahora, parte de la tragedia de lo que pasó con la 4T, que literalmente lo digo como tragedia, es que corrieron a muchísimos trabajadores de la Secretaría de Cultura, y no fueron los fifís que ganaban muchísimo dinero. O sea, se echaron a gente de base, se echaron a gente que no tenía seguridad social, con contratos, digamos... Con sueldos bajos. Con sueldos muy bajos. Digo, fue de una injusticia terrible en este austericidio, me parece que... Entonces creo que lo que está pasando actualmente con esta llegada de los nuevos funcionarios por motivos propagandísticos, demagógicos, que no son los mejores motivos, pues lo único que ha hecho, digamos, es volver más ineficiente e inoperante la Secretaría de Cultura. Claro. ¿Qué te dice, por ejemplo, las renuncias de funcionarios, ¿no? Como Velatín o como Salmerón, ¿no? Que en lugar de renunciarle a su jefa, Salmerón, ¿no? Le renuncia. Nos olvidaba Salmerón. Sí, que son buenos. En lugar de renunciarle a su jefa, pues va y le renuncia al presidente, ¿no? Salmerón es una vergüenza. Salmerón no debió haber sido funcionario público. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué te dice del liderazgo de Frausto? ¿Existe? No. O sea, creo que la Secretaría de Cultura en otro momento ya no debería estar ahí. Bueno, creo que nunca debió estar ahí, porque además está denunciada. Hay una denuncia contra ella de un cineasta, digamos, pues una denuncia de fondos, de robo de fondos. Salió en la prensa,
durante el sexenio de Peña. Entonces, creo que Frausto... Ahora, si uno piensa en general cómo el presidente concibe la cultura, sí, pues entiendes que Frausto va a seguir ahí. O sea, no, digamos, puede ser ineficiente, puede ser... Ha metido a la 4T en unos problemas enormes con la comunidad cultural y la comunidad artística, porque no tiene ningún tipo de manejo político, ¿no? Fue incapaz de escucharlos, no se estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en el FONCA. Digamos, yo no había visto una cosa que llegara a ese nivel, ¿no? Claro. Digamos que una de las cosas que se pudieron observar durante un proceso largo de transición, digamos, y de casi toma de poder, recordemos a todos los que nos siguen en esta transmisión especial desde la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, que a partir del 1 de julio del 2018, pues creo que todos los analistas y todos coincidimos en que se dio, digamos, una toma del poder en el que se retrae toda esta administración de Peña Nieto y se empiezan a tomar muchas y diferentes decisiones en el ámbito ya práctico de gobierno y que se reflejan después en el paquete económico y todas estas cosas, ¿no? Y justamente muchos observamos que del 1 de julio al 1 de diciembre del año pasado hubo como un tiempo importante, un espacio muy, muy interesante para pensar muchas cosas en relación a cómo conformar equipos de trabajo y cómo abrevar de estas nuevas experiencias, ¿no? Y sobre todo ella que venía. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Porque estamos en una evaluación del primer año. ¿Qué es lo que llevó? Al final creo que nadie ha podido responder, Silvia, ¿por qué el presidente decidió que fuera Alejandra Frausto? Hay versiones. Pues porque le leían el plantón de Reforma y era la que... No, sabíamos eso y también dicen que está muy ligada a Marcelo Ebrard y que trabajó en la Secretaría de Cultura local, pero lo cierto es que algo pasó ahí, ¿no? Bueno, sin duda. Y en estos meses pero sí, de transición. Pues. Sí, pero yo creo que esto fue una mascarada priista, lo que hicieron, digamos, de consultar a la comunidad. Yo fui a una mesa, fuimos todos, no, mira, esto es lo que está pasando. Y fue una mascarada, fue un timo. O sea, llegó, contrató a los mismos funcionarios priistas corruptos, denunciados por corruptos, o sea, con escándalos de corrupción, llegó la secretaria a ascenderlos, a ponerlos como asesores. Cuando yo vi todo eso, dije, bueno, esta es la tragedia, digamos, de que nos traicionaron, nos engañaron, hicieron a la comunidad artística y cultural a un lado completamente. Y sí quiero decir, digamos, que esta no es una política cultural de izquierda. Esto no tiene nada que ver con la izquierda, digamos, no están favoreciendo identidades reprimidas, invisibilizadas. Eso es demagogia, no lo están haciendo, no están realmente apoyando a creadores de los comunitarios y tampoco están apoyando más allá de lo que, digamos, la marcha de inercia, el FONCA y eso, porque la comunidad lo salvó, porque en realidad querían destruirlo. Entonces yo no veo a la izquierda ahí en ningún lugar. Había ahí como la intención, Silvia. No, sí, es que quería, cuando comentabas esto de que nos habían engañado, me acordaba de cuando llegó Fox al poder, ¿no? Que hubo toda esta idea de los headhunters, ¿no? Y haciendo también ahí. Sí, claro, muy bueno. ¿Verdad? Y entonces, ¿quién quedó, no? Pues también Sari Bermúdez. Sari manejó su propia autoprogramación. Pues o sea, ya tenemos antecedentes, ¿no? No, y sí es muy grave, porque si te das cuenta, digamos, sigue exactamente la misma política. Claro. La misma política, nada más que ahora es hiperelitista. ¿Por qué? Porque tienen menos recursos, entonces la élite está mucho más beneficiada, y por el otro lado hay todo un discurso que dice que beneficia a otros, que en realidad beneficia a la burocracia de los gestores. ¿Sí me explico? O sea, el beneficio no es ni a la población ni a los creadores comunitarios, ese dinero se fue para pagar esta enorme nómina de gestores. Entonces, ¿no se están atomizando también en algún punto las cabezas de cultura? Porque estaba pensando, por un lado está Frausto con la Secretaría de Cultura, ¿no? Por el otro lado, así como
Es para que nuestros Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Que en esta comisión. Luego Zoe Robledo, que se integra, ¿no? También ahora a las conmemoraciones. Pues ya son varias cabezas, ¿no? Hijo de un que tienen una parcela de cómo se hace la Ujú. cultura, ¿no? Bueno, yo creo que la primera dama no debería tener ningún tipo de parcela, digamos. A mí me parece igual de ilegítimo que le hayan dado este puesto honorario a que la gaviota le hayan dado, no sé, No, también. el maquillista en el avión. Es decir, o sea, a mí me parece completamente que no debía de ser así. Mucho menos el engaño de que no es primera dama. No es primera dama, pero le dieron un puesto debido a que está casada con el presidente. Entonces, digamos, es una burla completamente. Digamos, yo lo que ahora digo es que esto es la cuarta transformación del PRI. O sea, realmente, digamos, y que estamos muy, muy mal, y que los creadores estamos cada vez más mal, hay menos presupuesto, está más adelgazado el estado de bienestar, no hay ningún estado de bienestar, vamos exactamente como íbamos, es decir, seguimos. Aquí hay un detalle importante, porque al final de cuentas, aquí lo discutíamos de alguna forma con Tomás, con el propio Alejandro Dorica al inicio de esta transmisión, que ya estaremos en unos cuantos minutos de terminar, María, y es justamente estas encuestas y todos estos estudios de opinión que se hacen y que muestran pues estos respaldos, aunque ha habido una caída, en realidad gran parte de la población sigue apoyando las decisiones. Y en una encuesta también del Universal salió que Fraustro estaba calificada también como dentro de los secretarios, digamos, de un buen desempeño. Sin embargo, salvo el caso que salió el 1 de enero del 2019, de este año, ¿verdad? Cuando empezaba la administración del presidente en Reforma, en la que un amplio grupo de la comunidad intelectual, artística, muestra su apoyo al presidente de la República. Digamos, no tenemos estudios, pero desde donde te mueves, desde donde estás, desde dentro del PEN, tu propia participación en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, en fin, ¿tú crees que la percepción general de la comunidad, hoy venía en el Universal, o fue ayer, colegas, que decía Jiménez Cacho y otros, no estamos de acuerdo, pero lo seguimos apoyando? O sea, ¿cómo sientes a la comunidad cultural e intelectual de este país, que al final es pequeña? Yo creo que está profundamente... Si está más a favor, no, más yo en creo que está contra, profundamente decepcionada. Si la quieren, a la y secretaria, la aprecian, la que respetan, ¿no? ¿Cómo la ves? Yo no creo ni que la aprecien ni la respeten, salvo a los que les da trabajo o trabajan con ella. Porque hay una parte que son funcionarios. Pero los otros, digamos, a mí me parece que están decepcionados, pero que lo que haya del otro lado es tan horrible, lo decía Joaquín Cosío, ¿no? Lo decía en el Universal, y dijo, lo peor de esto no es lo que está pasando en cultura en la 4T, sino la oposición. O sea, son tan terribles, ¿no? Uno ve la marcha de los ciudadanos contra el López Obrador y acaba aterrorizado. No sé si digamos, es tan horrible lo que ha sucedido, en el sentido de que ya estos tampoco, pero los otros mucho menos. Entonces, claro, ¿a quién apoyan? Es decir, creo que sí hay un grado de decepción muy importante, pero que no hay opciones políticas a cuáles recurrir. Y no hay quizás tampoco demasiadas opciones para el aparato gubernamental. O sea, digamos, no sé si ustedes recuerden cuántas gentes se llegaron a mencionar como posibles secretarios de Cultura Federal, o incluso a nivel de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, de pronto se decía que si Taibo iba para allá, acá, bueno... Bueno, Taibo, el Fondo de Cultura Económica, es un desastre. Bueno, que tendría que ser un interlocutor también con la clase intelectual, digamos. Aquí lo importante para nosotros, María Rivera, en esta presencia tuya, en este programa, primera de 3 emisiones especiales que hacemos desde la Casa Rafael Galván para evaluar este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el campo del sector cultural. Lo que nos gustaría para ir cerrando es, finalmente, ¿cuál es este mensaje que le das a toda esta comunidad artística, cultural, que no es la que está frecuentemente, digamos, en el frente de batalla, en la discusión pública, sino que son jóvenes estudiantes, que hay muchísimos gestores culturales que se están formando, muchos de ellos que están en este programa de cultura comunitaria con mucho entusiasmo, que anhelan incluso trabajar en las instituciones culturales? ¿Qué podrías tú decirle a toda esta cauda de gente que está ahí tratando de construir también de alguna forma la historia cultural de este país? ¿Qué les dirías, María? Yo les diría que esto es digamos, lamentablemente no es una política de izquierda,
que no tiene nada que ver, digamos, con la política de principios del siglo XX, y que una política hecha sin artistas y sin creadores es una política cultural que no tiene ningún futuro, ¿no? México tiene un enorme patrimonio artístico y cultural, de veras, digamos, con grandes artistas, grandes creadores, y que están siendo completamente relevados de las funciones que podrían cumplir dentro de un proceso de transformación. Están marginados, no lo están utilizando. Están diciéndolos que se queden en su torre de marfil en Bellas Artes, los privilegiados y hiperprivilegiados a los que les pagamos 35,000 pesos mensuales, y a toda esta gente le vamos a dar aficionados. Entonces, eso es lo más derechista que hay, eso es lo que les diría, no, la cultura tendría que estar, la Secretaría de Cultura tendría que haber integrado toda esa riqueza que tenía. Una operación, dicho, proporción guardada, como la salinista. Si algo hizo Salinas fue traer, digamos, entiendo tu sentir, Silvia, que es esta parte, digamos, de la operación política, que en la inauguración de la FIL Guadalajara, que lo contamos aquí, no se le vio a la secretaria. Quiere salir más a encarar y conciliar con sus críticos. Pero es que ni siquiera respondió. No, exacto, pero además, por eso, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, venga. ¿Por qué a ti te parece, digamos, que una comunidad de Tamaulipas, ¿no? De una comunidad, digamos, que está sujeta a una enorme cantidad de violencia, la gente de Tamaulipas, ¿por qué razón no tendría derecho a acceder a los bienes culturales que se generan, por ejemplo, en otras partes del país que tienen mucho más recursos? ¿Por qué las grandes obras artísticas se tienen que quedar confinadas centralistamente en el Palacio de Bellas Artes? ¿Por qué no tienen derecho esos ciudadanos a conocer, digamos, la alta cultura? ¿Por qué los tienen que dejar con su maestro de guitarra que toca en la Casa de la Cultura y ya tocaba? Es decir, a mí me parece profundamente clasista. Hay respuestas múltiples, nos quedan 2 minutos y medio, 3, antes de despedir la transmisión, pero te voy a decir una cosa, no es muy interesante, digo, seguramente nuestros amigos que nos ven en esta transmisión, casi por cerrar, se habrán medio enterado que hubo reunión nacional de cultura la semana pasada, una reunión nacional de cultura que fue a puerta cerrada, que fue hecha en el último momento porque la ley le mandata hacer una vez al año, y en el artículo 35 de la Ley de Derechos Culturales, de Cultura y Derechos Culturales, se dice que si bien tiene que ser previa invitación, se debe de propiciar la participación de la comunidad artística, de la sociedad civil, del sector privado en estas reuniones, y no lo hubo. La respuesta a tu pregunta es, seguimos padeciendo de un fuerte subdesarrollo. Tenemos una cultura muy bonita, Silvia, para cerrar, pero también es cierto que los rezagos siguen siendo muy fuertes, y no tienen que ver solamente con el ingreso. Tiene que ver con el desarrollo de infraestructura, y es una política también. Vías de comunicación, en fin. Silvia, un comentario al cierre, como dicen en los noticieros. Yo le quiero hacer una pregunta rápida a María al cierre. Si hiciéramos un ranking, ¿no?, entre el más eficiente de los funcionarios y el menos capaz, digo, para no decirlo tan feo, ¿a quién podrías, no, en los extremos? Bueno, yo creo que los funcionarios más eficientes son los de las bases, digamos, los que siguen ahí de mandos medios para abajo, y los más ineficientes sin duda es la secretaria de Cultura y los subsecretarios de Cultura. Es decir, creo que es directo, y creo que además es injusto porque los que son más eficientes ganan muy poquito, y los que son más ineficientes y están paseándose por la FIL de Guadalajara, claro, con los recursos del Estado, son los subsecretarios y la secretaria. Y pues sí, porque hay que reconocer que tanto en el personal sindicalizado, que en esta ocasión no hemos podido dedicarle mucho tiempo, pero lo abordaremos en otras de nuestras emisiones, bueno, forman parte de este gran esfuerzo por tener instituciones. Sí, y por otro lado hay funcionarios que y los vienen de capítulo de mucho, y bueno, además toda la informalidad laboral. Exacto, digamos, ellos sacan muchísimo del trabajo. Dentro de la propia secretaría, que evidentemente pues ahí hay un capital humano muy importante. Por supuesto. Muy representativo, en fin. Y además esto abre muchas puertas. Hay gente que ha cobrado lo que no ha tenido acceso a plaza a lo largo de 20 años. Desde la creación del CONACULTA. No tiene derechos. Y hay muchas demandas laborales en ese sentido todavía cursando. Claro. Gente que está pidiendo el reconocimiento
a su antigüedad para poder acceder a una pensión. Así es que, pues, mi querida Silvia Isabel Gámez, colega del GRECU, periodista cultural, María Rivera. Muchas gracias por la invitación y por la tolerancia, tenerte. La pluralidad. Mira, si algo ha tenido siempre nuestra Universidad Autónoma Metropolitana es que es una universidad a la que le caracteriza en sus 5 unidades una enorme diversidad de voces, y a mí me da mucho gusto ver y escuchar a muchos de nuestros colegas que ya nos tenemos que ir. Me están diciendo, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, a todos. buenas noches. Gracias.